Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Comunera TV. En primer lugar, nos gustaría destacar que ya hemos logrado llegar a los 100 suscriptores en nuestro canal de YouTube. La familia sigue creciendo, así que no olviden, si les gusta nuestro contenido, dar like, suscribirse y comentar. Así es, Vicente. Además, os recuerdo que nuestra audiencia, si quiere seguir recibiendo notificaciones respecto a este espacio, os recordamos que tenéis que pulsar la campanita. Hoy nos acompaña José Luis Centella Gómez, maestro de profesión, diputado de Izquierda Unida, secretario general del PC desde el 2009 hasta el 2017 y actual presidente del partido. Muchas gracias, José Luis, por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Pues la primera pregunta va a ser muy directa y es sobre cuál cree que es el papel actual del Partido Comunista de España. Bueno, el papel del Partido Comunista de España, continuando su trayectoria histórica, es intentar construir un amplio movimiento que permita que la clase trabajadora española pueda avanzar hacia el socialismo, entendiendo por socialismo un sistema que sea justo, que acabe con esa explotación que sufren millones de trabajadoras y trabajadores, y en ese sentido es la trayectoria histórica. En lo concreto, bueno, pues en este momento el Partido Comunista de España está intentando jugar un papel positivo en frenar la ola de fascismo que existe en Europa, y también está intentando contribuir a construir un amplio frente popular, un amplio frente amplio de izquierda que permita poner lo que nos une por encima de las diferencias. Es decir, hay una trayectoria histórica del Partido Comunista, que es esa construcción del socialismo, esa lucha por el socialismo, y también hay una concreción actual que se manifiesta en defender derechos sociales, defender derechos económicos, defender, estamos cerca del 8 de marzo, defender una sociedad que de una vez por todas entierre el patriarcado y, como decía también en este momento, somos un dique que entendemos que tiene que parar el fascismo, porque el fascismo, se vista de una manera o se vista de otra, es un peligro para el futuro de la humanidad, como ya lo fue en el siglo pasado. Efectivamente, ya lo has mencionado, José Luis, estamos viendo cómo el mundo gira peligrosamente hacia postulados de extrema derecha. Recientemente, victorias como la de Milei, Trump, Meloni. ¿A qué se deben estos fenómenos, José Luis? ¿Cómo debemos combatirlos? Bueno, primero yo creo que tenemos que ser autocrítica. Es decir, si en la Italia que conoció a Mussolini, pues triunfa Meloni, el cambio es mucho más a la izquierda. Si en la España que conoció 40 años de franquismo, Vox tiene un espacio que niega esa dictadura, algo mucho más. Igual puedo decir de Alemania, donde el partido heredero del racismo pues, ha tenido un 20% en la última elección. Algo mucho más. Por lo tanto, no le echamos toda la culpa a los medios de comunicación, no le echamos toda la culpa, sino digamos que hemos hecho mal. Creo que hemos hecho mal el que creímos que el fascismo ya era cosa de la historia y no mantuvimos una cultura democrática de reivindicación. Y también hemos hecho mal el creer que bastaba simplemente con una democracia representativa y que había que ir al fondo de donde la gente realmente se juega su futuro. Y efectivamente ha surgido en este momento una versión que ha intentado desviar lo que es el cabreo de la gente hacia soluciones populistas de carácter fascista. Y por tanto, primero hay que ser una autocrítica de que no hemos sido capaces de mantener la memoria histórica. No hemos sido capaces. Y hay que reivindicar, y hacer mucha pedagogía. Hay que explicar qué fue el siglo XX, qué fueron los campos de concentración, qué fue el drama terrible de la Segunda Guerra Mundial, qué fue en España 40 años de dictadura, ¿no? Donde todavía hay decenas de cuerpos en las cunetas. Eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo a la juventud. Por eso la ley de memoria democrática es algo que ataca y que está siendo blanco de la derecha porque no quiere que se investigue, quiere blanquear, pero aparte de eso hay que dar soluciones. Hay que dar soluciones a los problemas. No basta solamente con grandes temas.
y hay que dar solución a los problemas reales. Porque hay mucha gente joven que la indignación la palabra la demagogia. Y no es fácil, no es fácil porque bueno, vamos a tener el más brillante programa, pero si no tenemos un emisor, un transmisor, es imposible llegar. Por eso medios como los otros son muy importantes. O sea, es fundamental la comunicación. Tenemos que llegar a la gente. Y la gente hay que llegar de dos maneras. Una es en puerta a puerta, pero también hay que llegar con los medios del siglo XXI. Y hay que llegar tratando de identificar bien quién es el problema de la gente. O sea, cuando alguien va a un centro de salud y le dan cita para dentro de 6 meses, hay que explicarle que el culpable no es el inmigrante que ya ve sentado allí, o 3 veces estaba allí, y cree que ese es el que le quita el puesto. Lo que le quita el puesto es el gobierno que quita 5.000 médicas y médicos para hacer recortes. Pero claro, es más fácil identificar al inmigrante porque lo ve directamente, ¿no? Que a ese gobierno que ha disminuido los medios. Cuando alguien ve que le falta el puesto de trabajo, hay que identificar quién es el problema. El problema no es el inmigrante que le quita el puesto de trabajo. No, el problema es el que hace una economía que busca la explotación. Nosotros, es muy importante identificar responsables, que la gente sepa. Hay muchas personas, muchos jóvenes, que hoy, y no tan jóvenes, que no tienen acceso a la vivienda. ¿No? Y el problema es demostrar que es posible que haya viviendas, que hay millones de viviendas vacías. Creo que ahora mismo, bueno, el Partido Comunista, la izquierda en general, tenemos que identificar el problema y dar soluciones. Y dar soluciones. Y las soluciones vienen por combinar lo concreto, o sea, el nivel local, es decir, un plan de vivienda para Toledo, para Castilla-La Mancha, para España, con también dar evidencia en grandes debates. Hoy hay un debate, que es el debate de los presupuestos. Claro, cuando nos dice la otra, usted tiene que disminuir los gastos sociales por aumentar los gastos militares, bueno, ese es un debate. Y hay que explicarle al vecino, a la vecina, a ese que vota a vos, hablando de España, con la banderita roja igualdad, que es el presidente en la elección de Vox ha ido a Estados Unidos a apoyar los aranceles, que va a significar que a los productos de Castilla-La Mancha le van a subir el 25% cada vez que haya que vender a Estados Unidos. Cuando muy españolistas, entre comillas, en Castilla-La Mancha, y sin embargo, muy poco españolistas cuando venden los aranceles. Se ha dicho esto. ¿Qué tiene que hacer la izquierda para combatir el fascismo? Primero, educación democrática y segundo, propuestas concretas que demuestren a la gente cuál es el problema. Y también en comunicación, yo creo que tenemos que hacer una política comunicativa y por eso hay que apoyar a canales como el vuestro, porque es lo que nos puede permitir romper el cerco mediático. Efectivamente, así es. Pues precisamente has hablado de los aranceles. Nos gustaría saber qué opinas de la actual política arancelaria que está planteando Donald Trump de su vuelta a la presidencia, amenazando a países socios tradicionales de Estados Unidos como Europa o Canadá. ¿Qué resultados cree que puede provocar esta política arancelaria? Bueno, pues todo el problema en la globalidad, el capital está en crisis, nadie lo duda. Eso no quiere decir que sea débil. Eso no quiere decir que esté moribundo. No soy nada optimista en ese sentido. Pero es verdad que lleva crisis encadenada. Y ese capital, en un determinado, Biden llega a la presidencia en 2020, 2021, y plantea una política de globalismo neoliberal para frenar a quien es su enemigo, que es China. Eso no ha dado resultados. China ha crecido y Estados Unidos no ha recuperado. Bueno, Trump significa el cambio, otra táctica. El objetivo es el mismo. La estrategia es la misma, es mantener el dominio de Estados Unidos. Pero hay una táctica nueva, la de Trump, que bueno, la ha definido claramente, América lo primero, es decir, yo a partir de ahora voy a fortalecerme para mantener esa hegemonía frente a quien pueda ser mi rival. Y en esa cambio de táctica, Biden buscó aliados en Europa. Europa cayó en la trampa.
Uruguay no era capaz de creerse que eso era posible y, bueno, cortamos el gasoducto con el petróleo ruso, pusimos aranceles a China, nos atamos a la OTAN, ¿no? Y ahora llega Trump y lo que hace es fortalecer a Estados Unidos. Se olvida del neoliberalismo, se olvida de los libre comercio y plantea que primero Estados Unidos. Y va a proteger a ese capital de Estados Unidos, ¿no? Frente al resto del mundo. Y ahí no quiere aliados, no quiere socios, quiere súbditos o quiere, bueno, estados sometidos. Y bueno, es un planteamiento que es claro. O sea, además, Trump tampoco engaña, él lo dijo antes de la campaña, durante la campaña, y lo está aplicando. Y él ha planteado unos aranceles del 25%, ¿no? Y esa es su posición. Claro, que el problema no es lo que haga Trump, el problema es qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Eso significa, esos 25% es un grave peligro. Claro, y ahí hay un primer problema que yo planteo y que creo que desde aquí teníamos que empezar ya a plantear. ¿Por qué no están los agricultores en la calle? ¿Por qué no están los tractores en la calle? O sea, yo vi hace no tanto tiempo una gran movilización y hablaban de la Agenda 2030. Yo comencé a ver y no la conocía. O sea, no hablaban, en aquel momento había un problema mayor, que eran las sanciones a Rusia. Porque las sanciones a Rusia no lo pagó Estados Unidos, lo pagaron los agricultores de Castilla-La Mancha, los agricultores de Castilla y León, los agricultores de España y de Europa. Bueno, eso pasó. Bueno, pues ahora yo creo que habría que hacer una gran movilización frente a los aranceles de Estados Unidos. Yo creo que allá vamos. El señor Abascal, que estaba en la toma de posesión de Trump, encabezando a los tractores, a los campesinos de Castilla-La Mancha frente a Trump. Porque supone la ruina de una economía. Y a partir de lo que hace la Unión Europea. Para empezar, la Unión Europea tiene que reconocer que su proceso de construcción ha sido contrario a los intereses de la gran mayoría de los europeos. Porque su proceso de construcción neoliberal la ha incapacitado para tener una voz propia y una potencia. Entonces ahora lo que había que plantear una nueva forma de construcción europea que primase los recursos europeos. Entonces, bueno, y hay que entrar en este momento en ese debate. ¿Qué hace Europa frente a una política agresiva que además nos dice que aumentemos los gastos militares? Pero yo no he escuchado decirle a Trump, yo no quiero aumentar los gastos militares, yo no quiero defenderme de Rusia, yo quiero aumentar los gastos sociales y llegar a un acuerdo con Rusia, porque al final Trump dice hay que aumentar los gastos militares para defenderse de Rusia, pero él llega a un acuerdo con Rusia. Entonces, bueno, no sé si aquí se estila lo de lo que decían, pero está la bolita, pero es verdad que Trump, el capital, no es una bolita, pero al final la bolita siempre está en sus manos. Entonces, yo creo que en estos momentos, frente a la política arancelaria, hay que plantear primero una movilización popular frente a eso. Y hay que plantear una exigencia al gobierno español de que tiene que ser encabezar una rebelión en la Unión Europea que le plantea a Estados Unidos que hasta aquí hemos llegado. Y queremos tener una Europa, la Unión Europea creo que es irreformable, hay que hacer una nueva articulación europea más parecida a lo que es la sociedad latinoamericana, donde todos son iguales, no hay una moneda única que te obligue a determinadas políticas económicas contrarias a tus intereses, ¿no? Y a partir de ahí lo que hay que ir a una economía europea que sea multilateral. Ahí está China esperándonos, ahí está Rusia, ahí está América Latina. Y bueno, yo ahora mismo, frente a esa posición de Trump, lo que hay es que romper la dinámica actual de la Unión Europea. Yo no he visto eso ni en Van der Leyen, ni he visto eso en nuestro presidente del gobierno. Aunque nuestro presidente del gobierno ha podido matizar y ser un poco, pero en estos momentos no caben matices. Esos 1.000 millones que han dicho que van para Ucrania deben de ir para hacer frente a la política arancelaria de Trump. Bien, por tanto, yo creo que
tendrá que estar desarrollando su política, no engaña a nadie, y frente a eso o somos capaces de plantar cara o lo que nos convertiremos. Se dice que América Latina es el patio trasero y nosotros seremos el Porsche. Seremos el Porsche, porque pero seguiremos siendo parte de quien manda en la casa, que es Estados Unidos. Así es. Estamos viendo cómo la OTAN y otros mandatarios europeos están alentando una carrera armamentística, instando a subir el gasto en defensa. ¿Cuál es la posición del PC al respecto? Sí, bueno, nosotros tenemos también una continuidad histórica en plantear que el modelo de seguridad no puede ser militarista, sino que tiene que ser el que marca Naciones Unidas, que no olvidemos surgen para evitar la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y la solución pacífica y negociada de los conflictos. Por eso nosotros fuimos contrarios a la entrada de la OTAN. Creemos que la OTAN no aportaba nada a España, se ha demostrado, sino todo lo contrario, lo que nos metía era la diana belicista. Yo siempre digo, yo vivo en Málaga, yo siempre digo que yo no creo que Putin vaya a llegar al Mediterráneo, al Málaga, pero tengo una base de derrota muy cerca. O sea, a mí me da mucho más miedo la base de derrota que Putin. Entonces, yo creo que me defiendan de la base de derrota, ¿no? Que es la OTAN. Entonces, nosotros, nuestra propuesta es muy clara. Nosotros creemos que hay que ir a una política de seguridad compartida, de desarme, una seguridad que en este momento consiga ese acuerdo para que haya una Europa donde nadie se sienta atacado y que permita, evidentemente, disminuir, no ya no aumentar, sino disminuir los gastos militares. Porque en este momento no tiene ningún sentido aumentar el gasto militar. En este momento no tiene ningún sentido aumentar el gasto militar. ¿De quién nos va a defender? ¿De quién nos va a defender ese aumento? Gasto militar que vamos a comprarle también a Estados Unidos. Ese señor que nos pone aranceles del 25%, le vamos a comprar. Así más aumento. Entonces, nuestra posición es muy clara. Hace falta un modelo de seguridad europeo donde se dé una solución pacífica a la guerra de Ucrania y que, efectivamente, no haga necesario que aumentemos el gasto militar. Estamos participando muy activamente en lo que será una importante conferencia mundial por la paz en el mes de junio. Se va a celebrar en La Haya la conferencia de la cumbre de la OTAN de 2025 y en paralelo queremos organizar una conferencia internacional por la paz que plantee al mundo que es posible la coexistencia pacífica, que en estos momentos hay que buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania, ¿no? Que además es una paz duradera y que en Europa en estos momentos no hace falta incrementar los gastos. O sea, España no está en peligro. Hay que decirle a los ciudadanos, a las ciudadanas de Toledo, de Castilla-La Mancha, que no estamos en peligro, que no tenemos los tanques de Rusia en los Pirineos, pero sí tenemos los aranceles, sí tenemos una crisis económica, que es lo que hay que afrontar. Entonces hay que dedicar dinero a que haya viviendas más baratas, a que haya una sanidad de más calidad y con menos lista de espera, a que haya una educación que no pierda calidad, a eso hay que dedicar el dinero. Por lo tanto, plantear en estos momentos un aumento del gasto militar, que alguien nos explique quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Hombre, no será Rusia, repito, que por cierto está llegando a acuerdos con Trump, ¿no? Entonces, creo que va a ser un debate donde no podemos cejar. Y ahí hay que pedir apoyo a los ciudadanos. Y a esos mismos que se manifestaban en la agricultura no hace tanto, tenemos que defender una política de paz. Y hay que explicarle a nuestro gobierno que un país no es más seguro porque esté más armado, sino porque tenga menos enemigos. Pues precisamente el rival principal establecido por la OTAN es China a largo plazo. ¿Qué papel juega y puede jugar China actualmente? Sí, está definido en los papeles de la OTAN, también de Estados Unidos, y también lo ha dicho Trump, que su rival sistémico, sí que tiene otro sistema, es China. En la medida de que entienden que puede ser quien le haga sombra o quien le impida
alcanzar ese dominio mundial. Y ahí es donde todavía, sin acabar de definir, porque estarán llenos solamente 3 meses, está jugando una primera fase, está jugando fichas, ¿no? Ha jugado la ficha de Canal de Panamá, está jugando la ficha también de intentar acuerdos con Putin, ha jugado también la ficha del Gran Israel de Oriente Medio, está jugando fichas. Todavía el puzzle, yo no lo he visto todavía cerrado, pero hay cosas que se pueden indicar. Todo es fortalecerse frente a China. Y ahí, en esa confrontación, hay dos estrategias, que luego tienen su táctica. La estrategia de Estados Unidos, que es la misma de Biden y la de Trump, aunque las tácticas sean diferentes, es Estados Unidos necesita ser primera potencia mundial. Pero no por una cuestión solamente de matonismo, que algo hay también en la cultura de estos líderes norteamericanos, pero fundamentalmente porque ellos entienden, yo diría más, ellos saben que si Estados Unidos no tiene la hegemonía para imponer las reglas, para imponer las normas, para imponer el dólar, pues todo les será mucho más difícil. Entonces, ese capital que necesita una alta tasa de beneficio, necesita también imponer las reglas. Claro, en un sistema multilateral, donde no haya reglas de beneficio de nadie, todo se le complica a ese capital. Entonces, cuando ellos plantean a China como enemigo, no es tanto porque lo vaya a sustituir como potencia hegemónica, sino porque no pueden permitirse un multilateralismo. O sea, el gran drama del capital es que o es hegemónico 100% o tiene muy difícil su subsistencia del gran capital. Y necesita un elemento fundamental que es el dólar. O sea, se necesita esa dictadura del dólar que le dan a la maquinita, producen dólares, que le permite pagar. Bueno, que cualquier familia tuviese en su casa una maquinita que le permite pagar la hipoteca todos los meses. Bueno, pues eso hacen los Estados Unidos. Eso con sus crisis trataron de pagar con el dólar, que no tiene valor real en la vida, que ya dejó desde mitad del siglo pasado, último tercio del siglo pasado, de tener esa equiparación con el oro, que era el gran patrón oro, que sigue por medio, dejó de ser, y ya no tiene más valor el que los propios Estados Unidos le dan. Y por tanto, necesitan imponer esa comunidad internacional. Y efectivamente plantean esa confrontación con China. Bien, la respuesta de China hasta el momento, porque todo es dialéctico, la respuesta de China ha sido un planteamiento de la multilateralidad, de plantear no como potencia hegemónica. También hay una constante histórica. La constante histórica de los Estados Unidos, desde aquellas primeras colonias, ¿no?, de los emigrantes ingleses que llegaron, pues toda su historia ha sido ir invadiendo. Primero dentro de los propios no Estados Unidos, porque entonces no había Estados Unidos, ¿no?, de aquellas primeras colonias, ¿no?, pues conquistando hasta llegar al Pacífico, ¿no? Después conquistando hacia abajo, también por México. Después, guerra de Cuba con España, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos es un país que ha ido creciendo en base de ir apropiándose. China es diferente. China es un imperio milenario que después derivó en república y desde el 49 en gobierno popular. Pero tiene una constante histórica. Que es, yo siempre pongo un ejemplo, nosotros imaginémonos que el imperio romano no se hubiese acabado, ¿no? Hubiese cambiado, que ya no fuese imperio, sino que fuese República Popular Romana. Pero China, que es así. O sea, China, la cultura china, el mismo país, es el mismo que si no hubiese roto el imperio romano. Bueno, eso aquí es impensable porque, bueno, pero es así. Entonces, esa acumulación nunca han invadido. O sea, nunca han crecido, pues ya eran desde la Constitución de China, ¿no?, hace miles de años. A partir de ahí, ellos plantean una política exterior que no es de una ONG, bueno, no, pero es de gran potencia, pero no colonial. En la medida que ellos plantean en lo político, la coexistencia pacífica, y en lo económico, el ganar-ganar a través de acuerdos. ¿Qué ocurre? Que eso está avanzando. Eso estaba avanzando. Avanza en lo que es ONU-BRIC, que es la asociación esta que empezó con Brasil, Rusia, India, China, que después se ha ido Sudáfrica, ¿no?, y que ahora ya se han ampliado muchos países más,
que es una alianza económica, no política. Hay países capitalistas, países socialistas, régimes como India, que puede ser sistema diferente, en fin, hay de todo, ¿no? Y ahora más se ha añadido Arabia Saudí, en fin, no hay un padrón ni cultural ni ideológico, sino una alianza comercial para protegerse de ese imperio del dólar, ¿no? Y con unas relaciones de beneficio mutuo. También a través de la gran iniciativa de la nueva ruta de la seda, pues han ofrecido acuerdos comerciales ventajosos para todos los países. Ventajosos para China, porque le permite un comercio, pero también ventajoso para los países porque no tiene la lógica colonial. La lógica colonial era: yo te traigo riqueza y luego no te dejo que te desarrolles para que me tengas que comprar. La ruta de la seda invierte en los países, invierte en comunicaciones, invierte en productividad, invierte fundamentalmente también en puertos para el comercio interno y externo de estos países. Por tanto, ¿cuál ha sido la relación? Que hoy en África apuestan por la nueva ruta de la seda en lugar de por Francia o por Estados Unidos, incluso en América Latina, pues también. ¿Por qué? Porque son relaciones económicas mucho más favorables que las coloniales. Eso lo convierte en un rival del gran capital, del colonialismo. Y esa es un poco la actual dinámica, ¿no? ¿Qué aporta China? Bueno, pues China aporta una nueva forma de entender, repito, que no es la Unión Soviética, o sea, no es el Comecon, no es un bloque militar, no es un bloque político, es una forma de entender el mundo multilateral, ¿no? De respeto de las culturas diferentes y respeto de la propia realidad de cada país. Pues continuando un poco con China, aunque nos lo has dejado, vamos, fantásticamente claro, ¿cómo definirías, José Luis, su actual sistema económico? Bueno, no es complicado eso. Yo invito, ya viene una obra de su libro, invito a leer el libro que escribí hace año y medio sobre, tratando de explicar, ¿no? Es un tema complejo, que rompe esquemas. Es un tema complejo que rompe esquemas. Los que estábamos educados en una ortodoxia, soy militante del Partido Comunista, ¿no? Me eduqué en el Partido Comunista políticamente desde el año 75, ¿no? Y bueno, pues educado en la cultura ortodoxa soviética, ¿no? No la pro-china, que también en aquella época, ¿no? Y entonces hablar de mercado era hablar del diablo, ¿no? Y hablar de lo privado era hablar, ¿no?, de la bestia negra, ¿no? Entonces, ellos han planteado una reforma, ¿no?, que tiene una base ideológica y tiene una base práctica en la economía. Porque ellos parten de un principio que es muy marxista, aunque los marxistas no siempre lo aplicamos, y es que la verdad está en los hechos, y es la dialéctica. Nosotros muchas veces queremos que el mundo se adapte a nuestro pensamiento, cuando el marxismo era analizar el método concreto, la vida concreta, ¿no? Normalmente hacemos lo contrario. Si el mundo no se adapta a lo que yo pienso, pues ya cambia el mundo, ¿no? Entonces, ellos hacen un análisis y plantean lo que es la reforma y apertura, donde ellos vienen a plantear que el mercado tiene elementos neutros, depende de quién lo aproveche. Que el mercado capitalista es lo que conocemos, ¿no? Y que plantea que ese mercado capitalista es el mercado el que manda en la economía. Es el mercado el que decide qué es lo que se hace. Y luego están los políticos que lo aplican. Entonces, es el mercado el capital, el que manda. No se presenta a las elecciones, pero da igual, siempre gana, ¿no? Aquí, como en los casinos, la banca que no juega siempre gana, ¿no? Y ellos plantean que puede haber otro mercado, que es el que dependa de la política, que dependa de los gobiernos y que sirva para dinamizar la economía. Esto no es fácil, pero luego, después de la pandemia es quizás más fácil de explicar por lo que ocurrió. Pero bueno, de que todo sea público, al final hay sectores que no tienen sentido. O sea, que el sector turístico sea público,
pues hace que la gente no tenga incentivos. Es decir, bueno, no todo es el que te ponga una medalla, sino que una gente pues, quiere vivir mejor, quiere que su trabajo, y eso hace que una serie de campesinos pues se rebelen y digan que, bueno, ellos entregan la cuota al Estado, pero con el sobrante, en lugar de guardarlo, pues quieren tener derecho a hacer un reparto plan cooperativa. Esa iniciativa de campesinos chinos, el gobernador, el dirigente del partido de la región, en lugar de reprimirlo, lo analizó y lo transformó en política. Entonces empieza a combinar el mercado con la planificación. Si se planifica que es lo mejor, pero luego se deja que cada empresa eh, pueda tener incentivos, que es un elemento del mercado. Es decir, bueno, pues si esta empresa va mejor, pues el trabajador podrá tener derecho a tener días de vacaciones en un lugar cualquiera, ¿no? Entonces, eso es un incentivo. Yo he estado en la Rusia soviética y daban las 7 de la tarde y se cerraba la tienda y nos echaban a los clientes, porque la persona que estaba trabajando ganaba lo mismo, el trabajador del Estado, y ganaba lo mismo. Daban las 6 de la tarde, se iba y nos echaban a la tienda. Bueno, si esa persona tiene un plus en función de lo que venda, pues a los 20 que estábamos en la tienda no nos echan, se nos atiende. Yo un poco lo que es el estatalismo burocrático. Ahora, la clave dónde está, la clave está en la planificación. La clave está en quién manda, quién planifica. Claro, eso se vio aquí, yo digo, lo explicaba en el libro que estaba escrito el original antes de la pandemia y luego lo abrí, porque era más fácil de explicar. Aquí en la pandemia había mercado en España y mercado en China, por ejemplo. Pero aquí mandaba el mercado y decía, aquí no se puede ser globales, porque hay que seguir consumiendo. Entonces el gobernante, el señor Ayuso, pues sabía decir que la libertad era que no se puede. Daba igual que la gente se muriese, porque al final era una estadística. Pero el mercado no se podía parar. Pero en China pararon el mercado. El gobierno, la política, se impuso a la economía. Y se dijo a la empresa, ustedes van a perder, ya lo ganarán dentro de 2 años. Pero ustedes han ganado mucho para tener. Pero vamos a parar el mercado y se paró. Dijeron que era mentira, que los muertos no. Y al final tengo que reconocer que en China es donde menos muertos ha habido. ¿Por qué? Porque el COVID se le paraba parando el mercado. Una epidemia se paraba parando el mercado. Eso sí, abasteciendo a la gente. La gente no se podía morir en sus casas. Y había que abastecerla. Y eso. Por lo tanto, es la diferencia. Cuando el mercado es el que manda, cuando se dice no se puede parar la economía, si en este momento lo que más vende es vender camisetas, pues hay que hacer camisetas, eso están las televisiones, porque esa es la moda, pero lo que nos interesa es tener mascarilla. Bueno, pues no hay mascarilla, ¿no? Porque ha hecho un sistema que es eficaz, en la medida que se planifica para todo el Estado y luego se aplica con autonomía. Pero yo tengo un ejemplo de viaje a China, donde nos visitamos una fábrica de aviones que ahora estaba empezando, la famosa, la que han sacado los aviones estos que ahora son famosos, y el director de la empresa no era del partido, de la empresa que era privada, ¿no? Y nos explicaba con cierto de que le interesaba aviones transatlánticos, porque el mercado pedía aviones transatlánticos, pero que el plan quinquenal había apostado por el comercio interior y que él podía ser aviones transatlánticos, pero ni tendría préstamos, ni tendría apoyo del Estado, y se iba a tener que comer los aviones. Y por lo tanto, él hacía aviones para el mercado interior. Tenía beneficios, pero en lugar de 10 iba a tener 6. Por lo tanto, el Estado manda el interés, ¿no? Luego, no hay casualidad ese acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que manda eso. Es decir, si en España se decide que lo importante es la vivienda, pues hay que decirle al mercado que hay que poner, los bancos tienen que poner la vivienda al mercado y que no se pueden quedar con ella. Sin llegar a obligarle, pues usted si no pone la vivienda en el mercado, usted va a tener que pagar 7 veces más el IBI, y además usted como banco no va a poder acceder a los préstamos del Estado. Entonces, es el Estado el que manda y obligaría. Y habría 5 millones de pisos en este momento en el mercado. Y estoy seguro que los alquileres bajarían. Entonces China tomó la decisión del mercado interior. Y no fue casualidad. Tomó esa decisión
porque son 1.400 millones. Y claro, los aranceles de Trump les perjudican. Entonces se activa su mercado interior en forma de combatir. Así que hay una decisión política que es decir, ¿qué le interesa a la economía china? El mercado interior. ¿Por qué tiene que ser la empresa privada? Para atarse a eso. Esa es la diferencia de aquí que es lo contrario. Esa es la diferencia. Ahí está desarrollando ese sistema que ha permitido sacar 800 millones de personas de la pobreza, que son muchas. Qué barbaridad. Pero además que tienen el reto de mantenerlos fuera de la pobreza. He participado en reuniones con la ciudad, con la aldea, donde empezó esta iniciativa y han tenido un reto de sacarlo en cooperativas agrarias, en cooperativas de comercio, ¿no? Revisando durante un año, aseguraban la ropa, lo aseguraban todo, ¿no? Y al año tenían que ir al mercado, a ganarse la vida. El que no volvió a traer el plan a la cola. Pero al año ya tenían ellos que ganarse la vida por su cuenta, pero durante un año le mantenían todo, ¿no? Y ahí han sacado 800 millones de la pobreza. Claro, eso es una fuerza productiva muy importante, muy importante. Digo, no es la panacea. O sea, yo no vengo aquí a plantear que China es el paraíso comunista. No, digo que China ha hecho un gran esfuerzo económico y es un activo, no es un milagro. Es poner la economía productiva en otra cultura. Es otra cultura. No, no creo que lo que se hace en China se pueda aplicar aquí, pero sí es verdad que han aportado, yo creo que para que la izquierda en general reflexionemos sobre cómo se pueden poner los recursos de un país al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias. Pues precisamente China es uno de los países impulsores de la organización de los BRICS Plus, de la que se habla mucho últimamente, pero ¿en qué consiste exactamente esta entidad, esta organización de los BRICS? Sí, bueno, esta versión empieza cuando hay grupos de economía emergente, ¿no? Que están creciendo, que se encuentran que no tiene sitio en la economía mundial. Una economía dominada por el dólar, dominada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que tiene intereses concretos, que están dominadas por lo que es el eje Atlántico Norte, puede ser Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, ¿no? Que cuando te da un préstamo, no solamente te pide que lo pagues, sino que además te pide que cambies la economía. Es decir, cuando el Fondo Monetario te da un préstamo, primero te podía pedir que lo pagues y ponerte intereses altos o bajos, ¿no? Como si tú vas a un banco y pides un préstamo para comprarte un coche y le voy a dar el préstamo, ¿no? Le voy a cobrar este interés, que ya es alto o bajo, pero además usted tiene que alquilar su casa, un piso de su casa, porque usted tiene que alquilar ese piso, esa es la condición que yo le pongo. Entonces, cuando un país va, dice, bueno, pues usted tiene que bajar la sanidad, porque para que yo tenga garantía, usted tiene que privatizar la sanidad. Si no, no le doy préstamo. Usted tiene que alquilar una habitación de su casa. Dice que yo no quiero alquilar mi casa, es que yo le voy a pagar. Si no le pago, usted, pero no, es que si no es que no le doy el préstamo, es que usted hace, bueno, pues eso. Entonces, frente a esa política, hay países que empiezan a rebelarse y empiezan a intentar tener unas reglas diferentes. Esa surge los primeros BRICS sin ese, todavía estaba Sudáfrica, y la economía ya empezaba a ser potente, que bueno, el nombre de BRIC viene de la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, y perdón, la R de Rusia, la I de India y la C de China. Luego en el 2010 se incrementa con Sudáfrica, y luego ya a través de la cumbre de Sudáfrica del 2023 ya se amplía, y ya en la última cumbre en Kazán es cuando se pone plus, porque ya además hay una serie de países que han entrado como asociados, ¿no? Entonces, es una alianza que intenta cambiar las reglas de juego, las reglas económicas, para que sean más multilaterales, para que no haya un poder colonial, sino que la regla haya una referencia de Naciones Unidas y luego haya una referencia de un banco que es banco de ayuda al desarrollo, que los préstamos no lo dé en función de intereses políticos, sino en función de proyectos de desarrollo. Y que se cambiase lo que son las cuotas del Banco Mundial, ¿no? Que son cuotas donde Estados Unidos tiene la de poner el mango y que, repito, no solamente da dinero, sino que pone condiciones.
Esa alianza ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y en este momento pues, supone el 40% del PIB mundial y alcanza grandes también con la última alianza con Arabia Saudí, también de productores de petróleo. Y yo creo que los movimientos que está haciendo Trump en estos momentos tienden a intentar debilitar a los BRICS, que su principal objetivo es antes de confrontar directamente con China, tiene que debilitar su alianza. Y no es casualidad que las primeras acciones de Trump han ido por una parte Canal de Panamá para frenar a la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda en América Latina, pero por otra parte, bueno, para intentar llegar a ese acuerdo con Rusia, que junto con China es otro pilar fundamental de los BRICS, que se plantea una moneda propia, incluso, o avanzar hacia reglas internas donde no haya que usar el dólar. Pero aquí el gran problema es el dólar. El gran problema es que para las grandes negocios internacionales hay que emplear el dólar, y el dólar está en manos de un país que no es ni siquiera estatal. El dólar es una empresa privada dentro de Estados Unidos, ¿no? Lo que es el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, ese coqueteo que hay ahora mismo entre Trump y Rusia, ¿no? Pero además hay otro que ha pasado más desapercibido. Una de las primeras reuniones de Trump ha sido con el primer ministro de India, y luego también la reunión entre Rusia y Estados Unidos, donde ha sido en Arabia Saudí. Sí, ha tocado a Rusia, a Arabia Saudí, ¿no? Porque cuando tú vas a un país a reunirte, te está dando protagonismo. Entonces, Arabia Saudí, que aliado histórico de Estados Unidos, pero si no estaba en los BRICS, ¿no? Como también estaba India, son países tradicionalmente que aliados de Estados Unidos, porque estaban en los BRICS. ¿Por qué? Porque les interesaba económicamente, ¿no? Entonces, también está jugando a debilitar a los BRICS, porque es la alternativa a ese dominio del dólar. Entonces, los BRICS es una alianza. Ha habido una cumbre en Kazán muy interesante. Bueno, yo creo que aquí en Toledo se está haciendo un gran esfuerzo difundiendo análisis geopolítico muy interesante. Creo que yo recomiendo que lo que aquí se difunde en Tierra Comunera y que se difunde es muy interesante. Yo lo mejor que leo, ¿no? Y se ha realizado muy interesante la cumbre que ha habido en Kazán, donde han planteado que no quieren competir con Estados Unidos, quieren multilateralidad. Quieren convivir con Estados Unidos y con todos los demás. El problema es cuando el otro bloque le cuesta trabajo convivir, no quiere convivir. Y bueno, yo creo que ahora mismo estamos en ese momento, estamos en un momento de movimientos tácticos en torno a una potencia que no quiere dejar de ser la única potencia, y una serie de estados que tienen la disyuntiva de buscar aliados para no ser súbditos. Y ese es el momento que es apasionante, pero muy, muy peligroso. Bueno, pues José Luis Centella, presidente del Partido Comunista de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer y le deseamos muchísima suerte en su labor como presidente del partido. Bueno, yo suerte a vosotros. De verdad, yo lo decía antes, nosotros tenemos un reto dentro de la autocrítica que hemos hecho, que tenemos que hacer la izquierda, lo digo en primera persona, porque algo llevo ya en esta corta trayectoria política que ya voy acumulando, y algo tenemos de culpa, y es no haber dado importancia a los instrumentos de comunicación. No me acuerdo cuando un querido y llorado camarada, y en mi caso muy, muy amigo Antonio Romero, nos planteaba allá por los años 80, ¿no? Cuando había que crear, cuando se hablaba entonces de las primeras teles privadas, que había que crear el canal rojo, ¿no? Y es verdad que nunca se planteó en serio, ¿no? Y por lo tanto yo quiero animaros, me comprometo a ser un portavoz vuestro para que se rompa el cerco mediático, porque o somos capaces de generar instrumentos de comunicación, o todo es mucho más difícil, todo es mucho más difícil. Luego uno se puede asombrar de que Alvise de la noche a la mañana llegue al Parlamento Europeo, y eso no es casualidad. Eso es porque tiene apoyo de poderes que me interesa eso. Por tanto, yo quiero felicitaros y quiero, bueno, de verdad animaros a seguir. Muchísimas gracias, José Luis. Como bien ha dicho Vicente, agradecemos mucho tu presencia, ha sido muy enriquecedor
todos los aportes políticos que nos has traído a esta entrevista, y también a nuestra audiencia. Indudablemente continuamos en la tarea, haciendo caso de lo que nos dice el compañero, intentar llegar al mayor número de gentes posibles, y gracias. Hasta el próximo programa.